Rompecabezas. 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 Piezas para pensar la salud mental. Un podcast del Hospital Laura Bonaparte. Creemos que la información es poder, por eso sentimos la necesidad de generar debates en torno a la salud mental. Pretendemos que estos diálogos, reflexiones y sus posibles controversias se trasladen a la vida cotidiana, que logren superar el orden de lo institucional y que nos interpelen como sujetos de la sociedad. Hay muchas conexiones que se unen si decimos juventudes y salud mental. Por eso, y para empezar a desandar el tema, invitamos a Julia Epstein, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes, que en diálogo con Ana Arenas, integrante del Departamento de Formación del Hospital, reflexionan sobre algunos temas relevantes de esta relación. Bueno, Julia, bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros. Es muy importante tu presencia. Queríamos hacerte algunas preguntas sobre el instituto. En principio, ¿qué implica trabajar con y para les jóvenes de este momento? No, bueno, primero gracias por la invitación. Nosotros ya veníamos trabajando con el hospital, con distintas áreas. Fuimos a buscar nosotros el contacto porque de alguna forma sentíamos que era como la cristalización de hacia dónde tenemos que ir en estos temas. Entonces, a raíz un poco de ese contacto empezamos, a trabajar con todas las áreas y surge un poco esta entrevista. El INJUVE es el organismo del Estado Nacional que centraliza las políticas de juventud. O sea, así como el Ministerio de Mujeres centraliza las políticas de mujeres y de géneros y diversidad, o el Ministerio de Hábitat las de vivienda, el INJUVE las de juventud. El INJUVE existe hace muchos años, fue cambiando de nombre y de área, de ministerio, de repartición, pero sí siempre tiene esa idea, de potenciar un poco las políticas públicas destinadas a jóvenes. Yo soy joven, entonces es un trabajo medio coordinado y también por de dónde vengo y las experiencias y mis grupos de amigos y un montón de cosas, lo cual es bastante, parece obvio lo que digo, pero muchas veces lo han ocupado personas no eran jóvenes. Y más que nada, un poco nosotros llegamos hace poco tiempo a la gestión, en septiembre, y pensamos cuáles eran los ejes que sentíamos que en este momento estaban atravesando y que requerían que nosotros pensemos políticas particulares para ese sector. Y lo dividimos como en 3 bloques, que eran empleo, vivienda y salud mental, que eran como lo que nosotros llamamos esa cadena, ¿no?, de desarrollo de alguna forma de cualquier persona, porque en realidad los problemas de los jóvenes son bastante parecidos a los del resto de la sociedad, solo que tienen algunas particularidades a la hora del acceso al mercado laboral, el acceso al mercado inmobiliario. Creo que este momento de muchos problemas para sentarse, para proyectar, para tener una expectativa tal vez del futuro, terminaron repercutiendo sobre esos problemas de salud mental que nosotros detectábamos, que tal vez en otro momento de la Argentina tenían otro tinte y hoy sentimos que tiene que ver mucho con la previsibilidad del futuro. Entonces sentimos que había que pensar como integralmente de esos 3 ejes cómo hacíamos para que dialoguen de alguna forma. Y ahí fuimos detectando algunas líneas de trabajo, porque el INJUVE no deja de ser un raviol más, como se suele decir, en una estructura enorme como es jefatura de gabinete, que no tiene el presupuesto que tiene algún ministerio. Entonces, cómo de alguna forma logramos atajar con un presupuesto acotado problemas muy estructurales y cómo hacíamos que todos los ministerios empiecen a incorporarlo, porque nosotros siempre lo decimos que yo no quiero que exista un INJUVE, quiero que existan un montón de direcciones en todos los ministerios pensando las políticas con esta perspectiva. Es un poco idílico, pero por lo menos apuntar a que haya una persona pensando cómo eso impacta en ese segmento etario, que es el que muchas veces requiere más acompañamiento o guía para ingresar a mercados laborales, inmobiliarios, etcétera. Vos en este contexto actual, ¿cuáles son los temas más relevantes que usted, si bien vos mencionabas algo, ¿no?, de esto del mercado inmobiliario, algo de lo sanitario, la salud mental, como que son relevantes hoy, digamos? Yo lo que creo es que hay un tema que creo que la pandemia tal vez aceleró ese proceso, que es rediscutir ciertas cosas o ciertas perspectivas y expectativas, sobre todo de los jóvenes, sobre su vida, ¿no? Para mí el ejemplo más claro es el mercado laboral. O sea, el mercado laboral cambió, pero profundamente, como hay una incorporación de las nuevas tecnologías del siglo XXI, que claramente primero a los jóvenes, quienes nacimos con un teléfono en la mano o que lo incorporamos muy, muy chiquitos,
nos da una herramienta, ¿no? Y un potencial por sobre otros trabajos muy grande. Entonces también ahí empieza a ver que hay un cambio de expectativa sobre lo que se quiere trabajar, ¿no? Yo lo digo siempre, tal vez la generación de mis viejos estaba 30, 40 años en una empresa y hoy hay más cambio. Uh-huh. Hay una expectativa sobre ser soberanos de su tiempo, de querer tal vez trabajar 25 de las 24 horas por día, pero definir ellos de qué quieren trabajar. Y para mí hay un problema que es que la política lo está llegando a ver muy tarde, eso me parece, y que de ahí hay que empezar a pensar, nuevos esquemas de trabajo en el cual estén contenidos dentro de lo que nosotros consideramos como trabajo digno, ¿no? Que es donde empiezan a surgir los emprendedores de alguna forma. Son pibes y pibas que eligen otra forma de trabajo que no es la relación de dependencia y que muchas veces están muy solos, que tienen otra forma de pensar, de construir, de trabajo, que se ha hecho este estigma, ¿no? De que son individualistas y que piensan en ellos y en hacer guita y fugarla, y para mí es todo lo contrario, porque yo este tiempo que hemos trabajado, hemos sacado muchos programas para apoyar emprendedores, son todos pibes que tienen impacto ambiental, social, que piensan en comunidades, cómo mejorarlas. Tal vez lo hacen de a 1 o 2 personas, pero para mí hay un problema ahí de juzgar sobre los trabajos, y la política para mí no gobierna ni legisla sobre lo que quiere que exista, sino sobre lo que existe, y hay una realidad hay un paradigma del trabajo que va a cambiar. Bueno, volviendo un poco a que nuestro hospital está especializado en salud mental, queríamos saber qué lugar tiene la salud mental y queremos saber y qué es información que nos puedes dar en relación a Injuve, ¿no? ¿Qué lugar tiene la salud mental? Nosotros lo pusimos en un lugar del ordenador de la vida, en realidad, porque si uno lo quiere ver desde el lado más mercantil, sí, obvio, el alquiler, el trabajo, son cuestiones que ordenan más desde lo material, la vida. La salud mental, la salud mental ordena todo lo otro. Entonces, para nosotros también hay una rediscusión sobre ese tema de que es una generación que lo tiene mucho más incorporado, lo empieza a incorporar, porque para mí la pandemia sacó de la alfombra cosas que estaban muy, muy tapadas, y que nos permite a nosotros dar esa discusión del planteo que esta generación es muy sensible, y que en realidad esa sensibilidad no es que antes no existía, es que antes no se hablaba. Y me parece que estamos en el cambio entre una generación que lo empieza a ver como una cuestión mucho más, como hacer educación física, cuando uno dice que hay que cuidar el cuerpo, uno va al psicólogo, puede hablarlo más libremente, porque también eso es cuidar su cuerpo. Creo que hay una generación que lo está empezando a cambiar ese chip. Y de alguna forma lo que nosotros sentíamos es que el primer punto que tenemos que hacer de partida, porque a veces, por la volatilidad del debate, nos adelantamos pasos, para nosotros teníamos que arrancar poniendo sobre la mesa este debate. Nosotros no sentimos que sea un debate a nivel nacional, no sentimos que los candidatos a presidentes lo incorporen en el debate, con cualquiera, dentro de mi espacio político y en la oposición, nadie habla de salud mental. Entonces lo que nosotros sentíamos es que primero había que ponerlo en agenda. Entonces ahí arrancamos a hacer como videos. Tenemos otro problema que es la sobreinformación, ya ni siquiera la desinformación, de la cual lo que nosotros vemos es que hay pibes y pibas que se autodiagnostican por lo que dice un influencer en Instagram, lo cual a mí me parece un problemón. Es encontrar un punto medio entre autodiagnosticarse y decir que ir al psicólogo es de locos, pero hay un punto medio en el cual el Estado, y nosotros lo trabajamos mucho con el Ministerio de Salud, el Estado da esa buena información y la provee y de alguna forma la difunde y se encarga que esté en la mayor cantidad de lugares posibles, y ahí empezamos a pensar una campaña de salud mental, que primero es una campaña comunicacional, de la cual explica qué es la salud mental, cuál es la importancia, cuál es el ordenador de la vida, también para hablarle a generaciones más grandes, porque son las que además crían esos pibes y pibas que conviven con adolescentes. Entonces, no es solamente una cuestión de ir a interpelar jóvenes, porque en general es más fácil ese diálogo muchas veces. Tal vez es más difícil todo el proceso que viene después, pero que los jóvenes lo entiendan es más fácil. Si generaciones más adultas a veces es más difícil. Y después lo otro que venimos trabajando son la campaña de comunicación, y por el otro lado un kit de salud mental, porque lo que nosotros sentimos es que nos pasó un poco recorriendo todo el país, con las distintas realidades, que es, el tema se puede poner sobre la mesa y se puede discutir, pero lo que nosotros sentíamos es que las comunidades no tenían elementos para trabajarlo después concretamente, ¿no? O sea, nosotros hablamos de la política de lo concreto. Y entonces lo que empezamos a trabajar es un kit con algunas dinámicas de juegos, de preguntas, de idas y vueltas, de materiales, de cuestiones que las trabajamos con el Ministerio de Salud, de la cual le permita a los colegios, a los clubes, a las asociaciones civiles, a un montón de lugares tener ese kit y poder, a través de esa dinámica, que se despierten esos bichitos de los pibes y pibas que,
están en la escuela y les está pasando algo y no lo pueden decir y no encuentran esos lugares, y bueno, este kit es medio un disparador. Eso lo estamos trabajando, debería salir dentro de poco, pero para nosotros era fundamental, o sea, poner el tema en agenda y dar una respuesta medianamente concreta. Además de pensar como integralmente que nosotros tenemos una ley de salud mental muy avanzada en términos de derechos humanos, que la Argentina suele ser pionera en esas cosas, pero que muchas veces no se cumple, que ese es el otro debate. Y en relación al kit, me interesa cómo está pensado, qué contiene. Yo trabajo en una escuela secundaria a la noche y a veces surgen algunas cuestiones que uno dice, bueno, se ubica en la esfera de salud mental, pero faltan herramientas, faltan estrategias. Bueno, ¿de qué se trata? Todo esto sale porque en realidad nosotros tenemos un programa que se llama Hablemos de Todo, que es un programa con las mismas dinámicas o bastante parecidas de kits, de juegos, de un Jenga gigante que tiene preguntas, o sea, como algunas actividades que es más que nada para educación sexual. Tiene algunas cositas que se tocan de salud mental como trastornos alimenticios, pero es más que nada de educación sexual, del cual lo que nosotros veníamos sintiendo es un programa que tiene muchos años, que ese programa despertaba algunas preguntas en los grupos en los cuales se hacía, que después, bueno, por lo menos se podían atajar de alguna forma y encontrar alguna respuesta. Digo que son todos trabajadores profesionales, capacitados, que lo hacen hace mucho tiempo. Entonces lo que nosotros sentíamos es que con el tema de salud mental pasaba algo parecido. Y que la realidad es que hacer, cuestiones muy gigantes sin que tenga algo concreto que llevar al territorio de alguna forma, sí. Era como que se nos pisaba en el discurso. Y el kit un poco la idea que tiene es, primero, salir del sistema médico tradicional, del 1 a 1, del cual muchas veces es recontra necesario y nosotros lo potenciamos, pero también somos realistas de que no alcanza por una cuestión tangible. Digo, la Ciudad de Buenos Aires tiene una situación particular, que es que tiene más psicólogos que personas, sí. Pero si uno se va al sur del país, del cual está teniendo graves problemas con este tema, hay muy pocos profesionales de la salud. Entonces, nosotros lo que queremos apuntar es que eso crezca, pero mientras tanto tiene que haber alguna forma de atajar ese primer problema. Sobre todo lo pensamos mucho para la escuela, o sea, para que las dinámicas en las cuales los docentes sienten que están viendo problemas que no saben cómo detectarlos o cómo hacer que los pibes los hablen, a través de juegos, de dinámicas, de encuentros, lo puedan un poco destapar. Entonces el kit tiene juegos, cartas, verdadero o falso, tiene unas bolitas de ping-pong. O sea, un poco la idea es eso, que a través del juego, de lo lúdico, se despierten esos problemas y que haya algún docente para atajarlo, capacitado, que bueno, esas capacitaciones se van a replicar en todo el país. Recién vos mencionabas, ¿no? Como en el sur del país y en Cava hay situaciones distintas en cuanto a profesionales, bueno, y pensando en la articulación con provincias, ¿no? Cómo Injuve, cómo se está expandiendo a nivel federal, digamos. Sí, nosotros tenemos el Consejo Federal de Juventudes, que es el que nuclea a los 24 secretarios de juventud de las provincias, del cual fue como un lugar que nosotros le dimos mucha bola. Yo trabajo bilateralmente con todos desde el día 1, porque cada uno tiene como una complejidad aparte. Sobre todo lo que es el sur está teniendo muchos problemas. Digo, lo que nosotros planteamos es que después de la pandemia surge un tema o se destapa un tema de alguna forma que tal vez no era un problema estructural para la Argentina, y lo que empezamos a ver desde el crecimiento de las tasas de suicidio de los pibes jóvenes, que además es justo el sector etario el que más pega, el Estado no estaba teniendo respuesta a eso, ni estaba teniendo como una política más integral. El Ministerio de Salud saca el programa de salud mental, la estrategia de cómo abordarlo, y se empiezan a hacer un montón de cosas, el 0800, la campaña, como una cosa bien integral, pero que era un problema que hasta que no esté en agenda es muy difícil que la política lo tome como una problemática concreta. Y cada provincia, es eso, tiene una complejidad muy aparte. Y de alguna forma nosotros vamos asistiendo, con esta idea más integral de la salud mental, de generar programas que le permitan capacitaciones a los pibes y pibas para el acceso al mercado laboral, desde créditos para subsidios al alquiler, como también pensando en la salud mental como una cuestión más integral, pero sí venimos trabajando este kit para que le quede a las provincias también. Lo que nosotros no queremos es tener nosotros un kit o una capacitación y tener que viajar para que eso ocurra, sino que sea una cuestión, una herramienta que se la quede la gente. Bueno, Julia, en relación a esto de que veníamos conversando, ¿no? Como la articulación con las provincias y demás, ¿están construyendo ya algo conjuntamente, estrategias de acción, algo con otras provincias? ¿Ya están en terreno de, o cómo viene eso?
Sí, lo que nosotros hacemos un poco es quitarles o aliviarles trabajo de alguna forma. Sobre todo nos importa mucho el tema de la información y de la buena información, que digo, está validada por el Ministerio de Salud, que lo trabajamos en conjunto. Las campañas, por ejemplo, que están en YouTube, los capítulos de salud mental, son todas cosas que las valida el Ministerio de Salud, las validan profesionales, tienen el sello, digo, como para nosotros el tema de la buena información es como central. Y lo que hacemos es tratar de aliviarles un poco esa carga de pensar, porque otra cosa que pasa mucho es que las áreas de juventud tienen muy poco presupuesto. Digo, nosotros nos quejamos a nivel nacional, pero en comparación con otras provincias estamos años luz. Y ahí hay un problema, bueno, de ponderación de esas áreas, pero no desde un lugar, viste, como de urca, progre, de hablemos, sino porque realmente son los que tienen ese contacto diario, saben lo que les pasa. Creo que hay como una concepción de pensar a los jóvenes de una cosa muy como infantilizante, por no decir pelotudizante, que hay un problema ahí para mí de ni siquiera, porque a veces se piensa, viste, como bueno, darle voz y que los jóvenes sueñen y piensen, y esas cosas me aburren, porque yo no hago política para soñar, ni para hacer cosas idílicas, ni para cosas que no se puedan hacer. Yo no trabajo todos los días para eso. Y hay muchos compañeros de las provincias que les pasa un poco lo mismo, entonces nosotros tratamos como de disputar un poco eso y empezar a pensar, bueno, que lo que nosotros planteamos en la salud mental no es vayan todos al psicólogo, sino es todos tengamos la posibilidad de transitar la vida de una forma más feliz, de que esta sociedad gira y se rota cada vez más a la violencia, en las campañas electorales mucho más. Digo, desde la incorporación de las redes sociales como una cosa como central en la vida de las personas. Digo, yo lo veo mucho con la violencia política que está ocurriendo, de la cual yo lo planteo, o mi preocupación surge de, cómo la gente se va a querer incorporar, ni siquiera a la política, al debate político con este nivel de agresión. Entonces me parece que como ahí hay un debate que nosotros nos tenemos que dar, y que lo pongo también en términos de no pensar solamente a la salud mental como el pibe o la piba deprimido en un colegio secundario, sino pensar a la salud mental como, digo, las primeras líneas de la dirigencia política la pasan muy mal con la violencia, digo, con los fake news, con las agresiones personales, con cómo la política deja de ser una discusión política, valga la redundancia, y pasa a ser una discusión personal de como vos sos un hijo de puta, es imposible debatir con vos. Entonces para mí ahí se abren un montón de variantes que hasta que nosotros no empecemos a dar el ejemplo también de los términos y de cómo sea el debate, es muy difícil que empecemos a generar, bueno, como un efecto de derrame en ese sentido. Y que las provincias, bueno, yo necesito que estén más ponderadas para pensar. O sea, nada grande se hizo sin plata. O sea, para arrancar, sin presupuesto. Parece como una cosa muy, muy trillada, pero es bastante real, así. Entonces, la voluntad y la buena voluntad no alcanza para hacer política pública. Entonces, nosotros intentamos aliviarles todo lo que podamos en ese sentido y de generarles el material y las transferencias presupuestarias para que lo puedan hacer y todo, pero si los gobiernos provinciales, si el Estado Nacional, si todos no ponderamos eso, o no pensamos que otra área lo tome, es muy difícil que eso trascienda realmente. Bueno, Julia, agradecerte un montón por estar acá con nosotros, por acompañarnos en este capítulo de nuestro podcast, por tu tiempo, por este espacio, por todo, así que bueno, gracias. Gracias por estar acá. No, gracias por la invitación y por el laburo que hacen, es espectacular. Bueno, muchas gracias. Rompecabezas. Rompecabezas. Piezas para pensar la salud mental. Un podcast del Hospital Laura Bonaparte.